Bueno, y precisamente para hablar sobre la fusión de Locatel y el número 072 tenemos ya en la línea telefónica al licenciado Jorge Luis Pérez Hernández. Él es director de Atención Ciudadana de la Agencia Digital de Innovación Pública. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el día de ayer, ya lo escuchábamos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, anunció la fusión entre Locatel, el 56581111, y el número 072, lo cual representa un ahorro de 48 millones de pesos para el gobierno capitalino. Así es, no solamente representa un ahorro para el gobierno de esta ciudad, también representa poder homologar la manera en que damos la atención ciudadana. Nos permite evitar duplicidad de funciones y hacer más eficiente la atención de las mismas, ya que a la administración anterior la gente reportaba tanto al 072 como al Locatel los mismos problemas de gestión urbana, imagen, baches, alumbrado público, poda de árboles, desasolve de coladeras, y muchos de estos reportes estaban duplicados y también a las autoridades les llevaban dobles reportes. Esto hace ineficiente la atención y estamos intentando no solo el ahorro de los 48 millones, sino también un ahorro a la hora de atender. Jorge Luis, muy buenos días, te saluda Enrique Alcocer. También sabemos que pues ha sido una tarea muy grande el fusionar este número 072 con Locatel. Cuéntanos cuánto tiempo le llevó a la administración, a la actual administración, pues realizar esta importante fusión. Esta fue una tarea que nos encargó la doctora Claudia, la jefa de gobierno, desde la campaña. Estuvimos analizando cuál era el primer call center que teníamos que migrar. Actualmente hemos encontrado 112 números, pero vimos que el 072 era el más recurrente después de Locatel, por lo cual se nos hizo natural iniciar con él. Desde que tomamos el puesto, a partir del 5 de diciembre, lo estuvimos preparando. El 26 de diciembre recibimos la primera llamada de 072 en Locatel y así fuimos aumentando hasta tener el 100% el 1 de enero de este año. Así que básicamente unos 20-26 días nos tomó poder hacer esta migración. Jorge Luis, se dio a conocer también que existen otros 112 números en donde la gente realiza sus denuncias ciudadanas, sea falla en luminarias, baches, fugas de agua. ¿Qué va a pasar con estos números? La invitación a la ciudadanía es que siempre marquemos a Locatel o al 072 o buscamos los otros números. No, la intención es facilitarle la vida a los ciudadanos, no tienen por qué aprenderse 112 números. Creo que el Locatel, todos los ciudadanos, todos los capitalinos ya lo conocen, 56, 58, 11, 11. El resto de números no solamente se utilizan para reportar problemas de infraestructura urbana. En general son números de atención ciudadana. Ya puede ser que llames para saber qué documentos necesitas para X trámite. Por eso son tantos los números, ¿no? Claro. La intención de este gobierno es juntar todos esos números en Locatel. Jorge Luis, y también se habla de que lo que queremos o lo que se pretende es llegar a un solo número como el 911 precisamente, que son para pues eventos de emergencia, y que también entonces para eventos no emergencia pues nada más se marque en un futuro un solo número y en ese se atenderán pues todas las problemáticas de la ciudadanía. Es correcto, no es un invento de este gobierno, es algo que se hace a nivel internacional. El número internacional de atención ciudadana es 311. Si tú viajas a otro país, marcas este número y ya es el número único de atención donde te pueden dar información turística, de trámites, puedes reportar baches, ¿no? Todo lo que sea no emergencias se puede reportar al 311, es lo que vamos a hacer. Seguramente también utilizaremos el 311, pero de entrada iniciamos con 56, 58, 11, 11 y hacer una aclaración para toda la audiencia, para toda la ciudadanía, es no emergencia. Jorge Luis, ¿ustedes pueden garantizar que pues las personas que estarán tomando las llamadas a través de su call center sabrán diferenciar, pero sobre todo sabrán canalizar a las instancias adecuadas a los capitalinos pues que llamen? Sabemos, a Locatel se puede pedir asesoría jurídica, asesoría psicológica, en este caso también, ya con la incorporación del 072, hacer algún tipo de denuncia ciudadana. ¿Cómo garantizan ustedes que quienes tomen la llamada sabrán canalizarnos con la instancia adecuada? Es correcto, es algo que garantizamos actualmente. Contamos con 342 operadores divididos en 4 turnos. Estos, para poder entrar a trabajar a Locatel, llevan una capacitación de 80 horas. Ellos ya utilizan un sistema en donde los va guiando para canalizar a la autoridad correspondiente.
Es muy importante lo que acabas de mencionar. Locatel no nada más puedes reportar problemas de infraestructura urbana, también damos asesoría psicológica, médica, jurídica y también tenemos asesoría veterinaria. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Jorge Luis Pérez, director de Atención Ciudadana de la Agencia Digital de Innovación Pública. Ahí está, pues se fusionan ahora Locatel y el número 072. Gracias por la información. Gracias a ustedes, buen día.